Buenas tardes, queridas mujeres, amadas. Es un gusto, nuevamente se ha cumplido un mes y aquí estamos en esta serie que estamos llevando acerca de pecados respetables, entre comillas, un estudio que hemos estado llevando ya por varias sesiones y está basado en un libro que lleva por nombre así, Pecados Respetables, del autor Jerry Bridges. Y el día de hoy vamos a revisar un tema muy interesante, algo que es bien común y sé que va a ser de mucha edificación para todas las que estén oyendo y las que no. Si crees que este estudio puede ser de bendición para alguien más, pues te pido que más adelante lo puedas compartir. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y te pido que me acompañes. Señor, nuevamente pedimos de tu ayuda, Señor. Pedimos que tu Espíritu pueda preparar nuestro corazón, Señor, nuestra mente. Que tu Espíritu pueda hacer, Señor, en este tiempo lo que tú sabes, Dios, que quizás muchos corazones necesiten escuchar hoy, mi Dios. Gracias por tu amor que es constante, por tu presencia en nuestras vidas, Señor, y por tu cuidado amoroso. Te bendecimos y te pedimos que nos guíes, Señor, y que guíes este tiempo en tu nombre, Jesús. Amén. Y bueno, pues el día de hoy el tema nada más y nada menos es la preocupación, la ansiedad y la frustración. Y sé que son términos que son pues muy sonados y particularmente a las mujeres, pues son temas que a veces nos rondan demasiado por todos lados y se ha dicho que a veces las mujeres somos como un manojito de emociones, ¿no? Y es algo que sé que va a ser de mucha bendición. Justamente antes de comenzar este estudio estaba platicando con una mujer aquí en el estudio y reflexionaba un poco acerca de lo que estábamos platicando y de la vida, ¿no? Cómo la vida, a pesar de que es hermosa y la podemos disfrutar en muchos sentidos, muchas veces también está llena de retos, de dificultades, de situaciones y circunstancias que nos pueden sobrepasar. La vida en sí misma nos confronta, nos alcanza con problemas a veces de salud, con situaciones que nos desafían en muchas maneras, con circunstancias que muchas veces cambian el rumbo de nuestra vida por completo, accidentes, pérdidas, relaciones rotas, a veces problemas económicos, situaciones entre familias, familiares, ¿no? Interpersonales. Y todas estas cosas pues se dan en el contexto de la vida diariamente y en las responsabilidades cotidianas. Muchas veces nos vamos a ver desafiados por todos estos asuntos, ¿no? De la vida misma. Y la verdad es que ninguna persona se salva o se puede aislar o puede quedar libre de lidiar con todas estas situaciones. Por lo tanto, la preocupación, la frustración, la ansiedad, muchas veces son emociones que nos pueden controlar, que nos pueden paralizar por completo y que nos pueden privar de esa preciosa paz que Dios quiere que sus hijas y sus hijos disfrutemos, ¿no? De ese descanso que el Señor desea que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, yo quisiera comenzar este estudio planteando 3 preguntas. La primera es, ¿debemos entonces satanizar esas emociones? Pensar que el sentir preocupación, ansiedad o frustración es algo, pues, de Satanás. Siguiente pregunta también, ¿acaso Dios no me creó con la capacidad de sentir cada una de estas emociones? Y el tercer cuestionamiento con el que quiero abrir este estudio es preguntarme de qué manera dejarme controlar por cada una de estas emociones
me puede llevar a estar, y lo quiero decir, pecando respetablemente, ¿no? Entonces, quisiera comenzar para ir contestando, que el estudio nos vaya contestando estas preguntas, describiendo qué es la preocupación, qué es la ansiedad y qué es la frustración. Entonces, vamos a comenzar con la preocupación. Y para definirla quisiera que meditáramos un poquito acerca de la manera en que Dios nos creó. Dios nos creó con un sentido de alerta natural que nos lleva a responder a las situaciones de la vida diaria. Un sentido de alerta que siendo ejercido de una manera sana me lleva a responder ante los desafíos, ante las situaciones de manera natural. Por decir algo, por dar un ejemplo, ese sentido de alerta es aquel que, por ejemplo, me hace parar en un disco de alto, sabiendo que la avenida perpendicular a la que yo voy transitando, pues es posible que pase un auto y que para evitar que se enfrente, que se tope conmigo, pues esto me hace reaccionar, ¿no? Y este sentido de alerta, pues es algo natural, pero este sentido de alerta, cuando, a pesar de que me habilita a vivir, cuando ese sentido se sale de su ritmo natural, me puede llevar de un sentido de alerta a un sentido de preocupación. Pierde su ritmo sano y me lleva a vivir en un estado, de preocupación. Le puse aquí EDP, estado de preocupación, para que nos acordemos muy bien. De manera que esas preocupaciones, que hasta cierto punto pueden ser sanas, se pueden llegar a convertir en realidad en el gran problema, llevándonos a estar viviendo en un sentido total de preocupación, en un estado de preocupación. ¿Y quiénes son esas personas que están viviendo en un estado de preocupación? Bueno, vamos a describir algunas características para que tú misma, al estarlas escuchando, te puedas estar cuestionando si eres una persona que está viviendo en ese estado de preocupación. Una persona de preocupación vive orientada hacia el futuro, siempre está pensando en el futuro, anticipándolo con acontecimientos negativos, con anticipaciones que de manera regular pueden ser ansiógenas, quiere decir que le causan ansiedad, que le causan preocupación extrema, o hasta cierto punto catastrofistas, ¿no? Estas anticipaciones del futuro me producen ansiedad, te producen ansiedad en diferentes grados, de poco a mucho, o te pueden llevar a un estado de ansiedad extremo. Otra de las características de vivir en un estado de preocupación es que ese estado de preocupación me pone en un sentido emocional negativo, que se traduce en tener una inquietud constante en la mente, en el corazón. También, cuando vivo en ese estado de preocupación, pienso que ante esas circunstancias futuras y catastrofistas que me causan ansiedad, no seré capaz de contener las consecuencias negativas. Algo que me impactó de manera importante es, mientras estaba preparando este tema, indagando un poquito acerca de los expertos en manejo emocional, en manejo de emociones, algunos psicólogos, algunos psiquiatras, incluso neuropsiquiatras, concuerdan con que el 90% de las cosas que nos preocupan en realidad nunca pasan. ¿Te puedes imaginar eso? El 90%, lo cual es un gran alto porcentaje. Muchas de las cosas que se ocupan, que ocupan un espacio en nuestra mente completamente, son cosas negativas acerca de las cosas que nunca llegan a suceder, pero que mientras no suceden, están en nuestra mente y en nuestro corazón, produciendo un desgaste, un cansancio, a tal grado que podemos estar afectando nuestra salud
también nuestro estado emocional y por supuesto nuestra paz. La mayor parte de las cosas que nos preocupan, yo he escuchado esta expresión, es que soy muy preocupona. La mayor parte de esas cosas que ocupan nuestros pensamientos solo son producto de nuestra imaginación, de las cosas que imaginamos que pueden llegar a pasar. Tendremos que recordarnos más constantemente esa frase que dice que hoy es aquel mañana que tanto nos preocupaba y ya ves, todo va bien. Estoy segura que si tú echas tu mirada atrás y piensas un poco acerca de las cosas que te preocupaban del futuro que estás viviendo hoy, muchas de esas cosas están controladas y estables porque están en las manos de Dios, ¿no? Bueno, esa es la preocupación. Ahora la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado de malestar difuso, es una sensación, es un estado, una sensación de algo que es difuso, que no es completamente claro y que no es experimentado por todas las personas de la misma manera. Es un desgaste, una aprensión que a veces va acompañada de tensión, que también se anticipa a muchos escenarios de riesgo y la mayoría de las veces o pocas veces son escenarios realistas, ¿no? Es un estado que puede llegar a paralizar a las personas, claro que se da de menor a mayor grado, pero puede causar emociones tan intensas en las personas que pueden incluso llegar a tener malestares físicos, ¿no? Como mareos, como náuseas, ganas de volver el estómago, sudoración en las manos, calor repentino, latidos del corazón, esa es la ansiedad, ganas de correr, ¿no? Cosquillas en los pies, en el cuerpo, hormigueo, es una sensación difusa y muchas personas pues en cierta medida, de menor a mayor grado, pueden enfrentar estos escenarios de ansiedad. Y la verdad es que la ansiedad también nos resta calidad de vida, ya que se caracteriza también por el miedo y por una angustia constante. Es una consecuencia también muchas veces de la preocupación extrema. La ansiedad es una consecuencia de vivir en ese estado que ya te había dicho de preocupación de una manera tan extrema que estás experimentando otras emociones que ya te llevan incluso a tener reacciones en tu cuerpo, reacciones químicas en tu cuerpo que te causan malestares, ¿no? Por otro lado, también me gustaría describir la frustración. También es un término, ¿no? Una emoción que a menudo sentimos. Y esa frustración es una respuesta también emocional cuando experimentamos una negación o una negativa de un deseo, de un impulso, de una necesidad que no somos capaces de satisfacer. Entonces, ante esa incapacidad de satisfacer ese impulso, ese deseo, nos sentimos decepcionados, nos sentimos tristes, nos podemos incluso sentir enojados o llegar a un estado de ira, ¿no? Ante ese estado de vacío no saciado. De tal manera que a mayor sea la barrera que ha impedido que nuestro deseo sea llevado a cabo, pues mayor será la frustración resultante. De alguna manera también esa frustración cuando llega a sentirse en un extremo, llevarla al extremo, nos podría conducir a una persona incluso a ser agresiva o a vivir depresiva, ¿no? Entonces vemos cómo todas estas emociones cuando se salen del estado normal para el cual fueron diseñadas y por el cual Dios también de alguna manera nos diseñó con ellas, pues se salen totalmente de control y nos llevan a unos extremos peligrosos. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Si la realidad es que todos los seres humanos, en alguna medida, de mayor a mayor, sentimos todas esas emociones, tanto preocupación como ansiedad y frustración.
Cada uno de nosotros, esa es nuestra realidad, estamos lidiando diariamente con cierto nivel de estas preocupaciones, con ansiedades y con frustraciones. La buena noticia es que la Biblia pues nos dice cómo debemos lidiar con ellas, y la buena noticia también es que habla mucho de ese tema y que no es un accidente que la palabra nos instruya en cómo enfrentar estas emociones, porque Dios sabe que las vamos a enfrentar. No es un accidente que uno de los temas más recurrentes en la palabra de Dios sea la confianza en Dios. Además del amor y la humildad, el tema de la confianza en Dios es uno de los temas que más se menciona en la Biblia. Entonces, necesitamos partir de entender que lo opuesto a confiar en Dios se manifiesta en alguna de estas tres actitudes que hemos descrito. La preocupación desmedida, quiero puntualizar eso, la ansiedad y la frustración. Y el pasaje más prominente que la palabra nos enseña acerca de la ansiedad es muy conocido, es Mateo 6, capítulo 6, a partir del versículo 25 hasta el 34. Jesús dijo muchas cosas acerca de la ansiedad porque Él nos conoce y sabe que nuestro corazón es tentado ante esta debilidad. Esta porción de Mateo, Mateo 6 del 25 al 34, usa la palabra afán 6 veces. Y me gustaría que la leyéramos. Seguramente la has leído, seguramente la has escuchado, pero es bueno recordarla hoy que está pues puntualizando este tema. Mateo 6, 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Otra expresión que Jesús también utilizó en cuanto a esa emoción de la ansiedad y la preocupación es no temáis. En una ocasión, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de situaciones que estaban por venir y quería darles una palabra de ánimo, una palabra de aliento, les dijo varias veces que no tuvieran miedo, afirmándolos en esa provisión que Él haría para ellos. Puedes leer esta historia completa en Mateo 10, a partir del versículo 16 hasta el 36. Es un relato de Jesús hablando con sus discípulos. Yo quisiera revisar contigo solamente algunos para no tomar mucho tiempo en esto, pero si quieres en otro momento puedes leerlo completo desde el versículo 16 hasta el 36. Mateo 10, 26 nos puntualiza: así que no los temáis, porque nada haya encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. El versículo 28 les vuelve a decir: y no temáis a los que matan el cuerpo,
mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el 31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Acaso Jesús hizo tanto énfasis en esto por una razón desconocida? Él sabe que nuestro corazón teme, que muchas veces esas emociones nos pueden sobrepasar, pero Él nos invita a que no tengamos miedo. Lucas 12:7 también dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados y que no tengamos miedo porque nosotros valemos mucho más que muchos pajarillos, ¿no? Entonces, estamos viendo que Jesús nos hace esta invitación, esta exhortación, pero también Pablo y también Pedro en otras porciones nos refuerzan esta amonestación acerca de la ansiedad. Pablo lo hizo en Filipenses 4:6, lo vamos a leer más adelante más completo, pero ahí en Filipenses 4:6 nos dice que por nada estemos afanados, afanosos, ansiosos, preocupados. Pedro también nos exhortó en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 7, a echar toda nuestra ansiedad delante de Dios, delante del Señor. Dice, echad sobre Él vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, ¿qué podemos ver con todo con todas estas porciones que hemos estado leyendo? Algo claro, la voluntad de Dios, la voluntad del Señor Jesús es que nosotros vivamos sin ansiedad, que vivamos libres de ansiedad, libres de preocupaciones. Porque vivir en ese estado constante de preocupaciones, de ansiedad, es pecado, simplemente porque cuando estamos viviendo así, estamos dudando y estamos mostrando que no creemos que Dios puede tener cuidado de nosotros y que no lo hará en la circunstancia o en la situación en que nos esté preocupando. Entonces, esa es la razón por la cual podemos decir que es un pecado respetable, aunque en realidad no es tan respetable, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando tú y yo perdemos de vista que Dios está al mando de todas las circunstancias y tendemos a centrarnos en las cosas que vemos de manera inmediata, nos preocupamos y nos ponemos ansiosos y dejamos de recordar que todas las cosas y todas las circunstancias que nos rodean están en el control del Señor, están en sus manos. Nuestras vidas se encuentran en la agenda de Dios y no en la nuestra. Entonces tú y yo tenemos que recordarnos más a menudo que nuestras circunstancias están en completo control del Señor y no en el nuestro. Entonces tienes que recordártelo. Todo está bajo el control y la agenda de Dios y no bajo el control y mi propia agenda. Entonces, ¿cómo lidio? ¿Cómo enfrento? ¿Cómo lidio bíblicamente con mis preocupaciones, mis ansiedades y mis frustraciones? Te voy a dar 6 puntos que pude resumir y cosas que debemos recordar y que tenemos que poner por práctica todos los días para que podamos estar lidiando bíblicamente con esas emociones. No las puedo anular por completo. Dios me diseñó para que sintiera emociones, pero sí puedo santificarlas, sí puedo llevarlas a los pies del Señor y sí puedo tomar acciones concretas y prácticas a través de las cuales yo puedo lidiar y andar por esta vida controlada realmente, no por esas emociones, sino por la confianza en el Señor, que es mi Padre, que es mi Dios y que ha prometido tener cuidado de mí. Primera acción, número 1, identifica los pensamientos que rondan tu cabeza. Identifica esas cosas que te preocupan, esas cosas que te causan ansiedad, identifícalas claramente y rompe el ciclo que los rodea, que las rodea. ¿Cómo lo puedes hacer? Creyendo y recordando la verdad y las promesas de Dios.
Sé que existen circunstancias que nos desafían de una manera fuerte, de una manera poderosa. Muchas veces lo que vemos a nuestro alrededor, en nuestras circunstancias inmediatas, con nuestros ojos físicos, es difícil verlos con nuestros ojos espirituales de otra manera. Hay momentos que es difícil creer que las cosas pueden cambiar por la simple razón de que nuestra fe no es perfecta. Nuestra fe muchas veces es débil. Así es que me hizo recordar cuando estaba escribiendo esto a ese padre que tenía un hijo que había sido endemoniado desde niño. Esta historia la puedes leer en Mateo 9 a partir del versículo 14. Era ese padre que había visto a su hijo desde niño ser poseído, ¿no? Ser atormentado por esa posesión diabólica, y sus circunstancias habían sido adversas por mucho tiempo. Por esa razón le costaba trabajo creer. Quizás tú y yo a veces estamos enfrentando cosas por largos tiempos y hemos hecho largas esperas ante cosas que son difíciles, ante situaciones que son adversas en nuestra vida, y muchas veces nos cuestan creer. Yo me puedo imaginar que este padre seguramente le asaltaban ideas en su mente como de: las cosas no van a cambiar fácilmente. Si mi hijo está así desde que era un niño, y ahora dice la Biblia que era un muchacho ya, ¿no? Entonces, ¿cuántos años habían pasado mientras él todos los días estaba observando cómo su hijo era atormentado, ¿no? O quizás ese pensamiento de repente de creer que a Dios no le importa, o que Dios no me ha escuchado, ¿no? O que no desea hacer algo en esta circunstancia o en otra situación, porque si hubiera querido ya lo hubiera hecho después de tanto tiempo que se lo he pedido. Esas son las dudas que vienen a nuestra fe, a nuestra cabeza, ¿no? Y que hacen tambalear nuestra fe. Entonces yo tengo que identificar cuando esos pensamientos vienen a mi mente, y debo de romper ese ciclo recordando la verdad de Dios, las cosas que ya he leído, las promesas que Dios ya me ha dado. Y simplemente decirle a Dios: Señor, ayuda a mi incredulidad, así como ese padre, creo, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Me gusta en esta porción cuando Jesús le responde en el versículo 24, creo que fue en el 22, donde le dice: al que cree todo le es posible. No sabemos cuántas cosas Dios nos permita vivir y situaciones adversas. La realidad es que el Señor nunca nos prometió que no íbamos a tener situaciones que nos hicieran sufrir o que fueran adversas. Él dijo: confíen, yo he vencido al mundo, en el mundo van a tener aflicción. Pero siempre el Señor va a desear animarnos y fortalecernos en esa fe que tal vez no cambie por completo las circunstancias, pero sí nos puede fortalecer, sí nos puede guiar, sí nos puede animar, sí nos puede dar la gracia que necesitamos para la circunstancia que estemos enfrentando, ¿no? Otro punto, el 2, es que reconozcamos que no podemos controlar todo. No todo está en nuestro control. Y nuestras emociones tienen que estar en esa perspectiva correcta. Yo tengo que reconocer que no siempre voy a poder hacer algo yo misma ante las circunstancias, y debo de poner esas emociones en un lugar correcto todas las veces que sea necesario. ¿Por qué digo todas las veces que sea necesario? Porque a veces es una lucha y es una batalla diaria en nuestra mente. Recuerda que las luchas se ganan acá en el pensamiento. Las batallas son en la mente y a veces son luchas constantes. Entonces, todas las veces que sea necesario, cualquier situación que me cause preocupación o ansiedad, yo tengo que traerlas a las manos de Jesús. Yo tengo que ponerlas en las manos de Jesús, porque Él sí puede controlar. El Señor desea que soltemos las cosas que muchas veces queremos tener asidas con toda fuerza, creyendo que nosotros somos quienes tenemos esa posición de cambiarlas, y
La realidad es que de lo único de lo que sí podemos tener control es de lo que pienso, de lo que siento, esas emociones. Puedo asirlas y puedo llevarlas al lugar correcto y traerlas al Señor y hablarle al Señor acerca de esas ansiedades, de esas preocupaciones. Filipenses 4:6, que ya te había mencionado antes, hasta el versículo 7, nos promete que si yo hago todas esas cosas voy a poder gozar de una paz que en ningún lugar voy a poder obtener. Y quisiera que lo recordáramos esta tarde. Versículo 6 y 7 de Filipenses 4, dice: por nada estéis afanosos, por nada estés preocupada, por nada estés ansiosa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias también. ¿Y cuál es el resultado de hacer eso? Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay más preciosa paz que yo puedo tener de saber que todos mis asuntos, mi vida, mis problemas, mis hijos, mis enfermedades, mis situaciones económicas, todas mis situaciones y mis asuntos los he puesto en las manos de aquel que sí puede hacer algo al respecto. Esa es una paz preciosa. Decir, ok, Señor, yo no puedo, pero esto no depende de mí, depende de ti. Tú eres el que puedes hacer algo. Tú eres el que has prometido que me cuidarás, que me guiarás, que me proveerás, que tendrás cuidado de mí y que no hay nada por ningún lugar donde yo pueda andar que tú no vayas a andar de mi mano. Es una paz preciosa. Punto número 3. Recuerda quién es Dios y lo que ha provisto para ti. Y esto me gusta muchísimo, porque si yo miro atrás o puedo hacer un recuento de las circunstancias difíciles que yo he pasado, o momentos que considero que han sido desafiantes y complicados en mi vida, donde quizás estuviste o estuve agotada, dolorida, cansada, triste, devastada, quizás desmotivada, porque estoy segura que cada una de nosotras ha pasado por esas situaciones, incluso yo. Todas hemos pasado por esas situaciones. Si tú recuerdas cómo Dios en ese tiempo proveyó para ti todo lo necesario, vas a poder estar tranquila, porque hay que ser honestos. Si somos honestos, debemos de respondernos si Dios nos dejó permanentemente en una situación así. ¿Me ha dejado Dios permanentemente sufriendo? ¿Me ha dejado permanentemente devastada? ¿Me ha dejado permanentemente agotada? Tal vez la prueba que pasaste o la que estás pasando está durando más de lo que tú quisieras o de lo que desearías. Pero estoy segura que la gracia del Señor y la provisión de Dios en cualquier circunstancia, sea que lo hayas pasado o que lo estés pasando ahorita, su gracia y su favor no te va a faltar cada día. Todos los días sus misericordias son nuevas. Todos los días Él provee la gracia que necesitamos para enfrentar lo que estamos pasando. Y estoy segura que en todas esas situaciones de reto, Dios te está enseñando, Dios te está mostrando nuevas cosas, Dios te está puliendo, Dios te está enseñando a depender de Él. Y algo más importante, Dios te está enseñando a que tú puedas estar centrada en Él, completa en Él, a pesar de todas las circunstancias. Que Él sea el motivo de tu gozo, que Él sea el motivo de tu plenitud, que sea el centro de tu vida. Y estoy segura que Él en muchas ocasiones te ha mostrado su fidelidad. Y estoy segura que si tú estás ansiosa, preocupada por algo el día de hoy, si tú recuerdas quién es Dios y lo que ha provisto para ti, vas a poder descansar porque confías en un Dios que es fiel. Y Él no ha cambiado. Dios sigue siendo fiel y va a seguir siendo fiel. Mateo 6:26 que ya leímos, vamos a volverlo a ver. Dice aquí que las aves del cielo no siembran ni ciegan ni recogen en graneros
y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valemos acaso nosotros mucho más que somos sus hijas? Claro que sí. Así es que recordar ese carácter fiel de Dios me hace vivir tranquila, me hace vivir confiada, porque su sustento, su provisión y su gracia siempre, siempre, siempre estarán presentes en cada situación. Estoy segura porque lo he experimentado y yo sé que muchas de las que lo están oyendo lo pueden afirmar también conmigo. Salmo 55:22 también nos invita a echar toda nuestra carga delante del Señor, porque Él nos sustentará. Dice aquí que no dejará para siempre caído al justo. Nuestras circunstancias, por duras que sean, que estemos pasando, no van a ser para siempre. No van a ser para siempre. No nos va a dejar el Señor siempre caídos. Nunca van a durar permanentemente. Van a tener un final. Y estamos seguras que cuando llegue ese final vamos a poder voltear atrás y Dios nos va a permitir reconocer cuáles lecciones nos ha enseñado, qué cosas nuevas ha afinado en nuestro carácter, qué cosas nos ha permitido vivir para que de esa misma manera nosotros podamos ser de influencia, de bendición para alguien más que quizás esté pasando por allí. El punto número 4, otra cosa que tenemos que hacer para lidiar bíblicamente con nuestras emociones, con esa preocupación, con esa ansiedad, con esa frustración, es vuelve a la palabra de Dios y confía en ella. ¿Cuántas veces la palabra de Dios vuelve a darnos ánimo, vuelve a darnos esperanza, vuelve a darnos perspectiva, vuelve a darnos dirección? Nuestros corazones nos llevan lejos, o sea, nos pierden. Pero el Señor en su gracia nos vuelve a poner en perspectiva, nos vuelve a poner al nivel donde debemos de estar. Anota las promesas que Dios te ha dado, las cosas particulares en las cuales Dios te habla con respecto a alguna situación que estés pasando. Escribe ese versículo en un lugar donde lo puedas recordar, memorízalo. Ponlo en tu refrigerador, ponlo en tu computadora, en algún lugar donde puedas estarlo recordando, porque todo esto va a ayudar a tu corazón a que se vuelva a poner en la perspectiva correcta las veces que sea necesario. Y lo anoté aquí, trae la memoria las veces que sea necesario, porque a lo mejor en un día lo vas a necesitar muchas veces, hasta que tu corazón cada vez esté más afirmado con esa palabra que el Señor te ha dado y vuelve a confiar. Uno de mis versículos favoritos que tengo puesto en un lugar muy visible donde paso mucho tiempo todos los días, dice el Salmo 119, 41, 42, es uno de mis favoritos. Dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. ¿Cuántas cosas desafían nuestra fe? ¿Cuántas cosas que nos hacen ver que necesitamos tanto la misericordia del Señor? Pero dice allí, conforme a tu dicho, porque si el Señor ha dicho, el Señor va a hacer. Y daré por respuesta a mi avergonzador. Tu avergonzador, ponle la circunstancia que quieras. Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser el enemigo que te está avergonzando, que en tu palabra he confiado. Tú has dicho y yo he confiado en tu palabra, Señor, y tu misericordia no me va a faltar. Y yo le voy a decir a mi avergonzador que tú eres fiel y que tu palabra es verdad y que tus promesas se cumplirán. Entonces, regresa a la palabra de Dios, confía en ella todas las veces que la necesites, repítela a tu mente y a tu corazón. Punto número 5 también. ¿Cómo lidiar con mis ansiedades, mis preocupaciones, mis frustraciones? Pasa tiempo a solas con Dios. Habla con Dios acerca de tu ansiedad y tu preocupación y háblale a tu ansiedad y a tu preocupación acerca de tu Dios y sus promesas. Parece algo raro, pero es una manera, ¿no?, de expresar que tienes que poner tus pensamientos y aquietar tu corazón, recordándole las cosas que Dios habla contigo en esos tiempos de intimidad. Qué bueno saber que Dios nos conoce también y que me invita a ser más María que Marta. Sé que muchas de nosotras
tenemos esa debilidad. Yo reconozco, yo tiendo a ser más Marta que María, pero tengo que reconocer que necesito ser más María que Marta, ¿no? Porque a veces andamos como Marta, afanadas y turbadas con muchas cosas, creyendo que todo está en nuestras manos y que nosotros podemos resolver. Y realmente nos perdemos de la mejor parte, de estar escuchando, estar a los pies de Jesús en ese tiempo a solas donde Él nos quiere hablar. Y nuestra mejor parte es robada por vivir afanadas y turbadas con tantas cosas. Entonces, esta historia, este relato lo encuentras en Lucas 10, a partir del versículo 38. Te voy a leer una parte. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así es. Todas necesitamos ser más Marías que Martas. Dejar de estar con tantas turbaciones en nuestra mente y venir a pasar esos tiempos de refrigerio con el Señor, donde el Señor nos quiere hablar, donde el Señor nos quiere poner en perspectiva, donde nuestro corazón puede ser aquietado. Y esa es la buena parte, que tendremos ese tesoro, eso que hemos recibido de parte de Jesús y que nadie nos lo va a poder quitar, ningún afán, ninguna preocupación. Así es que menos Martas y más Marías. Siempre digo así, menos Martas y más Marías. Señor, por favor, ayúdanos, Señor. Primera de Pedro 5:7, que también ya leímos, vamos a recordarla otra vez. Dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y el último punto que quisiera, con el que ya vamos a cerrar, creo que fui muy rápido, pero no necesitamos mucho más que esto. Espero que así sea. Punto número 6. Recuerda que la gracia y el amor de Dios siempre estarán ahí para ti y que el futuro que tanto nos preocupa, que tanto nos angustia, solo se encuentra en las manos de Dios. Si mi futuro, si tu futuro, si el futuro de tus hijos, si el futuro de tus nietos, si el futuro de tus padres se encuentran en las mejores manos, que son las manos del Señor, tú y yo podemos descansar. Porque el Señor ha prometido que la buena obra que Él comenzó en nuestras vidas y en la vida de aquellos a los que amamos, Él la va a completar hasta el día de Jesucristo. Así es que siempre las mejores manos son las del Señor. Y recordemos que su gracia y que su amor siempre estarán ahí para ti y para mí. Y eso lo vamos a recordar, con eso vamos a cerrar el Salmo 23. Espero que puedas meditar en él mientras lo voy leyendo y dale gracias al Señor, porque son promesas preciosas estas que tenemos en estas porciones. Salmo 23, versículo 1 al 6 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
preciosa porción, precioso recordatorio para que tú y yo podamos vivir confiando, podamos vivir sin ansiedades, sabiendo que tenemos un Dios bueno, un Dios cuidadoso, un Dios que nos ama y que ha prometido suplir todo lo que necesitamos para que sus gloriosos propósitos sean cumplidos en nuestras vidas. Así es que vayamos a Él, a su presencia y descansemos en todo esto que hemos meditado, que hemos reflexionado el día de hoy, y vamos a pedirle que nos ayude a hacerlo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, gracias porque tú hoy nos has vuelto a poner en perspectiva, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos porque en verdad, pues tú conoces bien, Señor, que hay debilidad en cada una de las que estamos escuchando esta tarde, Señor, y cuántas veces esas preocupaciones, esas ansiedades, esos afanes, Señor, nos hacen olvidar tus promesas, Señor. Nos hacen olvidar tu cuidado, Señor, nos hacen olvidar que tú has prometido sustentarnos, proveernos de todo lo que necesitamos, Señor, y aún de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, fortalécenos, ayúdanos en las batallas de nuestros corazones a recordar siempre, Señor, lo que tú ya nos has hablado, a recordar tus promesas, Señor, y a vivir confiando, Señor, a vivir confiando, a vivir sin temor, a vivir sin ansiedad, Señor, porque tú has prometido cuidarnos y tú lo vas a hacer, Señor. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a no aceptar como parte de nuestro temperamento esas características de ser ansiosas y preocuponas, que dejemos de decir es que soy muy preocupona, es que tengo mucha ansiedad, sino que digamos soy una mujer que confío en la provisión y en el cuidado del Señor, Señor, y que podamos dar testimonio de eso, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a recordar que nuestro presente, Señor, está en tus manos y nuestro futuro, Señor, también está en tus manos. Padre, tú harás conforme a tus deseos, conforme a tu preciosa voluntad, Señor, porque todas las cosas, Señor, descansan en el marco de tu soberanía, Padre. Ayúdanos, Señor, y bendícenos esta tarde. Te doy gracias por las oyentes, te doy gracias por este mensaje, Padre, te pido que tú lo utilices para traer, Señor, también pues dirección, Señor, instrucción a muchas mujeres que lo necesiten, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.